Hola, queridos amigos que acompañan siempre con nosotros a esta reunión virtual de Seichanoye en español. Hoy con un tema muy interesante, la educación en la formación integral. Vamos a tener la orientación del profesor de la sede internacional, Mario Gabriel França Silva. Pero antes quiero conocer un poquito de quienes están asistiendo, si pueden comentar ahí en el chat sus países, por favor, que quedamos muy felices, muy contentos de estar reunidos en el día de hoy. Para empezar, seguramente con la orientación divina a través del profesor Mario Gabriel, invito al profesor a iniciar nuestra reunión con una oración. Sea Hola, bienvenido, muchas profesor. gracias, Mayara, muchas gracias a todos que ya están conectados. Muchas gracias, sean todos muy bienvenidos. Estoy muy contento, súper feliz, ¿no? Y voy a hacer la lectura de la revelación divina de la gran armonía para dar inicio a nuestra reunión. Muy bien, quien puede, por favor, asuma posición de oración y acompañe mentalmente la lectura de la revelación divina de la gran armonía. Reconcíliate con todas las cosas del cielo y de la tierra. Cuando te reconcilies verdaderamente con todas las cosas del cielo y de la tierra, todo será tu amigo. Cuando todo el universo se vuelva tu amigo, nada del universo podrá causarte daño. Si eres herido por algo o si eres afectado por microbios o por espíritus bajos, es prueba de que no estás reconciliado con todas las cosas del cielo y de la tierra. Reflexiona y reconcíliate. Esta es la razón por la cual te enseñé una vez que era necesario reconciliarte con tus hermanos antes de llevar ofrendas al altar. Entre tus hermanos los más importantes son tus padres. Aunque agradezcas a Dios, si no consigues agradecer a tus padres, no estás en conformidad con la voluntad de Dios. Reconciliarse con todas las cosas del universo significa agradecer a todas las cosas del universo. La reconciliación verdadera no se obtiene por la tolerancia ni por la condescendencia mutua. Ser tolerante o ser condescendiente no significa estar en armonía del fondo del corazón. La reconciliación verdadera será obtenida con el agradecimiento recíproco. Aunque agradezcas a Dios, aquel que no agradece a todas las cosas del cielo y de la tierra, no consolida la reconciliación con todas las cosas del cielo y de la tierra. No habiendo la reconciliación con todas las cosas del universo, aunque Dios quiera ayudarte, las vibraciones mentales de la distensión no te permiten captar las ondas de salvación de Dios. Agradece a tu patria, agradece a tu padre y a tu madre, agradece a tu esposo o a tu esposa, agradece a tus criados, agradece a tus empleados domésticos, agradece a todas las personas, agradece a todas las cosas del cielo y de la tierra. Solamente dentro de este sentimiento de gratitud es que podrás verme y recibir mi salvación. Como soy el todo de todo, estaré manifestado dentro de aquel que se encuentra reconciliado con todas las cosas del cielo y de la tierra. No soy presencia que pueda ser vista aquí o allá, por eso no me incorporo en mediums. No pienses que llamando a Dios a través de un medium, Dios se revele. Si quieres llamarme, reconcíliate con todas las cosas del cielo y de la tierra y llama por mí, porque soy amor. Al reconciliarte con todas las cosas del cielo y de la tierra, ahí entonces me revelaré. Revelación divina de la noche del 27 de septiembre de 1931. Muy bien, excelente día a todos. Muchas gracias por estar acompañando una vez más la reunión de Seichanoye. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos transmitiendo desde nuestra casa, Mayara de su casa, yo de mi casa, por motivos de sanidad, o sea, por motivos de resguardo de la salud, no solamente nuestra, pero de todas las demás personas, por la pandemia. Aquí en Brasil nos ha golpeado bastante fuerte la pandemia, creo que en todos los países, pero aquí probablemente ustedes deben haber escuchado algunas cosas sobre la pandemia y de hecho nos estamos cuidando bastante y siguiendo todas las recomendaciones que el gobierno nos orienta. Seichanoye tiene también esa característica, ¿no? Seguir rigurosamente las orientaciones de nuestras autoridades también gubernamentales. Muy bien.
Les doy nuevamente las bienvenidas a todos aquellos que se integraron en este momento. Así como Mayara les mencionó, escriba ahí en el chat, ponga ahí en el chat de dónde estoy, de qué país estoy participando de esta reunión que tenemos ahí. Probablemente sea Reinel que esté en el chat en este momento y les va a pasar siempre orientaciones. Pongan atención en el chat porque a veces hay informaciones muy importantes y también es muy bonito. A mí me gusta mucho ver el chat, que ahí voy viendo las personas que están ingresando. Aquí decimos en portugués matar a saudade, né? Es una expresión aquí en Brasil que significa, ¿sabe? Cuando estamos extrañando a alguien y queremos liquidar con ese sentimiento de extrañar a alguien. No hay una traducción al pie de la letra que la podamos hacer, pero sería no extrañar más a esa persona porque nos reencontramos con esa persona. Entonces, la reunión virtual, gracias a Dios, ha sido para nosotros una manera de reencontrarnos con ustedes, aunque virtualmente. Muy bien, mis amigos y mis amigas de todos nuestros países de lengua hispánica, perdón. Vivencias en educación. La profesora Katia Bertrand Saita. Katia Bertrand Saita es la autora de este libro, Vivencias en Educación. La profesora Katia nos dejó muchas saudades, ¿no? La extrañamos mucho porque la profesora Katia ya hace algunos años que se encuentra en el mundo espiritual y escribió este libro de un maravilloso contenido sobre educación. La persona captó muchísimos años en educación, de hecho, como profesora, como profesional de educación, y también aquí ella nos cuenta no solamente la experiencia de ella como educadora, pero la experiencia de ella como madre, y cómo ella educó a sus hijos. Una experiencia fantástica, extraordinaria. Bueno, vamos aquí. Vamos a ver aquí lo que la profesora Katia nos dice sobre, en el capítulo 11, la educación es la formación del ser integral. La educación es la formación del ser integral. ¿Qué será eso? ¿Qué tipo, qué método que será que la profesora nos quiere enseñar? Vamos a ver lo que ella dice. Tradicionalmente, el término educar se entiende como el acto de llenar conocimiento. Ahí generalmente el método más utilizado, aunque actualmente un poco discutido, ¿no? En muchos lugares, o sea, cuestionado en muchos lugares, que es el método de llenar conocimiento. Imagínese un alumno en una sala de clases y en donde solamente él absorbe conocimiento y está el profesor ahí poniéndole el conocimiento en su cabecita, ¿no? Para que él tiene que grabarlo, él tiene que después aprenderlo de memoria y muchas veces sin entenderlo, sin raciocinar. Educar se entiende, en la actualidad, tradicional, perdón, como el acto de llenar de conocimiento al individuo que al principio no poseía ningún o casi nada del saber acumulado por la humanidad. Sin embargo, conforme aprendí en las enseñanzas de Seicho Noye, y de acuerdo con las más recientes teorías educativas, por eso que es un método cuestionado, aún muy utilizado, pero hay muchas teorías nuevas. Quien es educador sabe, quien es educador puede ahí colocar su comentario en el chat, ¿no? De hecho, el método tal, el método tal. De acuerdo con las recientes teorías educativas, el término educar se debe entender al pie de la letra, ya que proviene del latín exducere, y en líneas generales significa conducir desde adentro hacia afuera. Hubo una inversión, ¿no? En ese método. ¿Okay? ¿Se dieron cuenta? Hay una inversión en el método que la profesora Katia nos está enseñando. Esa formación integral, la propuesta de ella, van a ver que esa es la propuesta de la profesora Katia, hacer esa inversión, no más
de afuera para adentro, pero sí extraer significa conducir de adentro hacia afuera. Así, mientras la denominamos educación democrática, mientras la denominada educación democrática intenta extraer la potencialidad del individuo, estimulándolo por afuera, considerándolo como simple ser carnal dotado de sensibilidad y dando vueltas en torno del cuerpo carnal en la tentativa de educarlo, la pedagogía de Seicho-no-Ie, denominada educación de la vida, nos enseña a penetrar en el interior de la vida del ser humano para desde allí extraer la potencialidad infinita. Ese es el método de educación de la vida, o sea, es el método donde extraemos del ser humano su potencialidad infinita. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Quien está por la primera vez, sean todos muy bienvenidos. Seicho-no-Ie nos enseña que todo ser humano, en su esencia, en su naturaleza, ya es hijo de Dios, perfecto, completo. ¿Por qué las cosas pueden cambiar a mi alrededor? Porque el ambiente es producto de mi mente o reflejo de la mente. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, de ser, de hablar, de expresarnos, o cuando el ambiente del hogar cambia, los padres pasan a relacionarse con sus hijos con mucho más amor, respeto, cordialidad y extrayendo, ¿no?, de su interior su potencialidad infinita, todo alrededor puede cambiar. Voy a repetir esta parte aquí, mis amigos, porque es muy importante. La pedagogía de Seicho-no-Ie, denominada educación de la vida, nos enseña a penetrar en el interior de la vida del ser humano para desde allí extraer la potencialidad infinita. ¿Y cómo será que podemos hacer todo eso? ¿Será que es tan simple? Así, vamos a ver. Al educar a los hijos, aprendí que lo más importante es creer en la creación de Dios. Fíjense, es un primer paso. Al educar a sus hijos, al relacionarse con las demás personas también, podemos ampliar ese conocimiento y esa concientización. A relacionarse con sus familiares, primero de todo, pero en especial al asunto, al educar a los hijos aquí, es muy importante que yo crea en la creación de Dios, en aquello que Dios creó. Aprendí que lo más importante es creer en la creación de Dios. ¿Y lo que es la creación de Dios? El ser humano como semejante a Dios. Así como está en el Génesis, en el capítulo 1, cuando dice así: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y los tornó hombre y mujer. A su imagen y semejanza de Dios lo creó y es perfecto. ¿Cómo podemos entonces extraer esa perfección y hacer con que esa perfección creada por Dios se manifieste? Es el tema de hoy, ¿no? Es el asunto de hoy. ¿Y qué es creer en la creación de Dios? Aquí se encuentra la llave de toda la educación de la vida. Creer en el hombre, en el ser humano como hijo de Dios, como heredero de las virtudes divinas y concientizarse de que todos vinimos a este mundo material para manifestar la vida perfecta de Dios. Creer que todo ser humano es hijo de Dios, que es heredero de todas las virtudes divinas. Sí, todos nosotros somos herederos de todas las virtudes divinas. Independiente de la situación de su hogar, su esposo es heredero de todas las virtudes divinas. Tú sos la persona heredera de las virtudes divinas. Tus hijos también son herederos de las virtudes divinas. Ellos, independientemente de la situación, y a veces complicadas de relacionamiento de padres con hijos dentro de un hogar, todos nosotros, papá, mamá, hijos, somos herederos de las virtudes divinas. Eso es maravilloso, es extraordinario. Es algo totalmente diferente, tal vez, de lo que encontramos comúnmente como una educación, la relación de papá, mamá con los hijos. Muchas veces en un hogar lleno de problemas, no se considera que los hijos son herederos de las virtudes divinas.
parece que están manifestando algo totalmente diferente a lo que podamos decir que sea algo divino o algo que proviene de Dios. Y tenemos conceptos que mi hijo es malo o es haragán, perezoso, es contestador, no respeta, no tiene gratitud y creemos que él es así. Yo te hago una propuesta. De ahora en adelante, cambiar eso. De ahora en adelante podríamos cambiar esa manera de relacionarme. Mayara, ¿estás ahí, Mayara? ¿Estás escuchando? Mayara es una muchacha maravillosa, yo la admiro mucho, muy educada, muy simpática, muy inteligente, que yo diría así que fácilmente nosotros nos damos cuenta que su educación fue un poquito diferente. Pues, Es así, fue diferente, ¿no? Eh, eh, no sé si me voy a expresar correctamente, pero aquí decimos así, por la fruta ya sabemos de dónde proviene ese árbol, ¿no? Mayara, tú fuiste una persona educada cuando, por tus padres viendo tus defectos, por ejemplo. no, porque mis padres ya eran de Seychanoye, entonces ellos siempre tenían como guía de vida, guía de educación, la filosofía, entonces siempre precisaban por dar bastante elogios, hacían oración. A veces, claro, veían los defectos en algunos momentos, eso es verdad, pero la mayoría de las veces no, siempre daban bastante elogios. A mí y a mis hermanas también. ¿Y tú crees que eso fue así? Me imagino que tú debes tener varias personas conocidas, amigos, amigas, que no son de Seychanoye, tal vez del colegio, la facultad o amistades de infancia, y ellos fueron educados así también. Yo no sé cómo fueron educados, pero muchas veces cuando yo voy a la casa cuando iba, ahora ya no se puede más, pero cuando iba en la casa de amigos, yo percibí esa diferencia, no de la manera de educar porque era muy niña, pero en la relación en la casa, que a veces no gritaba mucho y yo quedaba, "Ay, en mi casa no es No es así. así". Eso era una diferencia bastante grande. Sí, 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 es interesante. Y Mayara nos dijo algo así muy interesante así. Y claro que a veces los padres ven el aspecto negativo. Y a veces hay personas que piensan así. Entonces, educar dentro de Seychanoye es no ver el aspecto negativo. Yo les diría que sí, que no, pero el gran detalle ahí está en no apegarse al aspecto negativo. Yo estoy seguro que los padres de Mayara, Makoto y Yara muchas veces deben haber visto no digo travesuras, pero algunas equivocaciones de los hijos. La llave maestra de la educación en ese momento es no apegarse a que mi hijo es así. Ese es el punto interesante, ¿no, Mayara? Sí, No, mis padres, no sé cómo hablar eso en español, pero siempre que yo, mis hermanos hacíamos algo equivocado, ellos a veces peleaban un poco, después conversaban y nos pedían a pensar qué nosotros hicimos de equivocado y después conversar con ellos. Entonces teníamos un tiempo para pensar en lo que habíamos hecho. fantástico, extraordinario. Es más o menos como eso aquí lo que estamos hablando también, o sea, extraer de dentro de sí. Todo ser humano sabe cuando se equivoca. Todo ser humano tiene dentro de sí ese sentido, lo hice bien o lo hice mal, ¿no? Y el momento que nos dan para pensar y que después volvemos a conversar con nuestros padres, aunque a veces nos duele, ¿no? Porque a nadie les gusta equivocarse. Pero ese es un momento de extrema, yo les diría así, grandiosidad. O sea, nos hace pensar y todas las veces que nosotros pensamos aprendemos mucho más, ¿no? Es muy diferente cuando los padres le dicen a los hijos, no lo hagas más porque sos malo, no podés comportarse así. ¿Por qué será que yo no me puedo comportar así? Y me gusta tanto hacer esas cosas que estoy haciendo, ¿no? No entiendo por qué no lo puedo. Entonces, si solamente le decís que no puede, el niño no va a saber. Y cuando le pedís a él que él piense, ¿no? Porque claro, él va a pensar, ¿por qué? Porque ya tiene un concepto de lo correcto y de aquello que no es correcto. Y sin duda alguna va a aprender mucho más.
Mayara, muchas gracias. No habíamos combinado absolutamente nada. Yo solamente dije, Mayara, tal vez yo te llame durante la charla, ¿no? Pero no habíamos Sí, fue una combinado sorpresa. absolutamente. Fue una sorpresa. Pero de hecho, a mí me gusta mucho la educación de Mayara y de las hermanas. Son más dos hermanas, ¿no, Mayara? Sí, son dos, somos en tres. Son tres hermanas, ¿no? Tres hijas, tres hermanas. Y me parece que, o sea, es un reflejo de aquello que podemos decir fueron educados a través de ese concepto de educación de la vida o de la pedagogía de Seichonoye. Es fácil, ni siempre es tan fácil así, ¿no? Ni siempre es tan fácil. Un cantor brasileño, déjeme ver así si yo encuentro aquí, que él escribió una frase en su música, en una de sus canciones, muy interesante. Él dice así, muy cortita: la lección ya la sabemos de colores salteados, ¿no? La lección ya la sabemos, ahora nos falta aprender. Entonces, lo que el cantor llama Beto Guedes, ¿no? La lección ya la sabemos, ahora nos falta aprender, es eso que nos falta. La teoría nos apunta el camino, la experiencia nos va a dar todo ese conocimiento, nos va a dar el aprendizaje. La educación de la vida no constituye un método o técnica como las teorías modernas, sino que estudia la esencia del ser humano. ¿Por qué los papás de Mayara le decían, pensá y después venía a conversar conmigo? Porque ellos sabían de la esencia que existe en el ser humano, sabían en la divinidad que existe en cada uno de sus hijas, disponiéndose a extraer la potencialidad infinita a partir del interior. ¿Cómo será posible penetrar en el interior del individuo para extraer esa potencialidad infinita? Aquí la profesora Katia nos lanza esa pregunta y yo ya voy a adelantar aquí, pero bueno, si ustedes quieren, vayan colocando ahí en el chat. ¿Cómo será posible penetrar en el interior del individuo para extraer la potencialidad infinita? ¿Lo que le parece a ustedes? Mientras van pensando y escribiendo en el chat, si tú no estás suscrito al canal de YouTube de Seichonoye en español, ahí al ladito o abajo de este video va a aparecer una palabra bien en destaque como suscríbete o suscripción, algo así. Es solamente hacer clic en suscríbete y también si deseas hay una campanita al lado del suscríbete o cerca de la campanita. Y si haces clic en esa campanita, YouTube siempre te va a estar enviando una notificación, o sea, un comunicado, un recordatorio que hay un video nuevo o hay una reunión dentro de algunos minutos. ¿Okay? Muy interesante. Pero ese recordatorio es solamente para las personas que están suscritas. Entonces, suscríbete, es solamente hacer clic. Es totalmente gratuito, no es necesario colocar nombre ni nada, solamente tenés que hacer clic en suscríbete. Claro que tienes que estar logado, sea con tu contraseña y login, tienes que haber entrado y después de suscribirte, apretar o hacer clic en la campanita. Y ahí, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo podemos entonces entrar en ese interior, en ese universo que es el ser humano y extraer de ahí su capacidad infinita, su potencialidad infinita? A través del poder de la palabra. El educador será capaz de pulir esa piedra preciosa hasta el punto en que su luz resplandecerá, exteriorizándose como brillo de aptitud, habilidad, buenas inclinaciones y espíritu alegre. Qué fantástico es aquí, ¿no? ¿Cómo podemos entonces entrar en el interior de ese individuo y extraer de ahí toda su capacidad, toda su potencialidad? ¿Cómo podemos hacer con que nuestros hijos sean cada vez más capaces, que sean personas exitosas, que sean personas alegres y felices, personas realizadas, personas saludables, personas que vivan en armonía? A través del poder de la palabra. A través del poder de la palabra podemos ir puliendo, ¿no? Esa piedra, ese diamante precioso que basta solamente pulirlo hasta el punto de que resplandezca
exteriorizándose brillo, todo el brillo de su aptitud, de sus habilidades, de sus buenas inclinaciones, educación y espíritu alegre. Y para que crezcan con espíritu fuerte, sereno y pleno de confianza, es necesario que no pierdan la esperanza ni se perturben en ninguna circunstancia, confiando totalmente en la providencia y creyendo que pueden levantarse cada vez que se caen. Los hijos, en esa fase etaria, esa época de niños, de adolescentes, se van a caer muchas veces. Y ahí tienen que estar los padres para demostrarles que ellos tienen capacidad y que ellos pueden levantarse cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, porque son perfectos, porque son maravillosos, porque son inteligentes, porque son genuinamente hijos de Dios. Y ser hijo de Dios significa tener todo el potencial de este mundo, tener dentro de sí toda su grandiosidad. Pero determinada persona es un... Creo que cortó, pero volví aquí, ¿no? Bueno, voy a seguir aquí. Le estaba mencionando así, pero determinada persona es malo porque fíjate lo que hace, las cosas que está haciendo. Cuando tenemos esos conceptos, esas ideas, estamos viendo su apariencia. Y esa persona que es un malhechor, esa persona que es mala, esa persona que es un marginal, ¿será que puede cambiar totalmente su manera de ser? Sí, claro que sí. Ejemplo de eso. El libro está en portugués, pero el libro escrito El hombre milagre de Japón, ¿no? Por Stardelli. No, imaginación creadora, perdón, ¿no? Bueno, después, Mayara, si me equivoco, pones ahí en la leyenda, en el momento de editar el video. Él era un marginal y él estaba preso y en la cárcel descubrió Jesús, Cristo, su enseñanza. Y cambió totalmente. Pero cambia cuando. ¿Cuándo es la verdadera transformación del individuo? Cuando él deja de verse como un ser malo. Cuando él deja de verse como un ser que no tiene tanta capacidad así. Cuando él deja de verse en ese espejo imaginario como una persona fracasada, enferma, lleno de conflictos, que no tiene ninguna posibilidad de crecer en la vida. Y hace ese cambio, ese giro, y pasa a darse cuenta que dentro de sí existe una llama de valor incalculable. Él dentro de sí es un ser divino. Y los padres son muy responsables para hacer que los hijos, ya desde el inicio de su vida, ya desde el vientre materno, ya se den cuenta que ellos tienen capacidad infinita, que ellos son hijos de Dios y que con seguridad serán personas extremadamente felices. ¿Puedo ayudar a mi hijo después de tantos años? Hoy mi hijo tiene 20, 30 años. Claro que sí, sin duda alguna que sí. La fuerza del elogio de la madre, la fuerza del elogio del padre transforma la vida. Y no solamente entre padres y hijos, pero cuando tú elogias a cualquier persona, ese elogio se identifica, hace con que la persona se identifique con su creación, con su imagen verdadera, y poco a poco empieza a exteriorizar su grandiosidad. Si el hijo hoy está manifestando rebeldía, si el hijo hoy está manifestando una manera de vivir con mucha pereza, con poco entusiasmo, con poca esperanza en la vida, papá y mamá, lánceles palabras de elogio. Sos una persona extraordinaria. Hasta ahora ustedes ya se deben haber dado cuenta que apuntándole el defecto no va a cambiar. Va a cambiar cuando sos una persona maravillosa, extraordinaria. Sos una persona exitosa. Fíjate cuántas cosas buenas tú tienes. Y si te aprimoras aún más, van a ser aún mejores. Sos una persona muy trabajadora. Sos una persona estudiosa. A ti te gusta aprender. Pero no, a mí no me gusta aprender, no quiero estudiar, no quiero hacer nada. Claro que te gusta aprender. Aún tal vez no has descubierto cómo es maravilloso tener conocimiento y aprender en la vida. Y estoy seguro que en un determinado momento vas a descubrir. Y tú tenés capacidad. Y papá y mamá, quien sea, vos,
si ese niño está siendo educado por sus abuelos, por sus tíos, porque tal vez no tienen más a papá y mamá, yo estoy aquí para ayudarte. Tu tío, tu mamá, tu abuelo, tu papá, tu mamá, yo estoy aquí para ayudarte. Y juntos vamos a descubrir ese camino, porque yo creo en ti. Yo sé que tú sos una persona capaz. Esas palabras de elogio hacen despertar ese manantial que está dentro de todas las personas. Vamos a ver aquí también lo que ya yendo más o menos para el final de la charla. Estas charlas, ustedes se deben haber dado cuenta que nuestras reuniones acortaron un poco el tiempo. Es para que ustedes puedan, a veces hay personas que no tienen el tiempo de una hora estar acompañando una reunión de Seicho no Ie, tienen menos tiempo. Entonces ustedes, estamos hace algún tiempito haciendo estas charlas, estas reuniones, en menos tiempo. ¿Okay? Espero que les guste. ¿Qué pueden hacer los padres? Conversen, elogien, incentiven, muestren el camino correcto a seguir en esta vida por medio de sus propios ejemplos en el cotidiano. Los ejemplos hablan mucho más alto que los sermones, como nos lo recuerda la expresión latina, ejemplo, ejempli gratis, que significa gracias al ejemplo. No se prendan actitudes aparentemente negativas que sus hijos puedan presentar, pues la mente de los padres se refleja en las actitudes de los hijos. Yo, desde que nació mi hija, siempre he mencionado eso. Tengo mucha gratitud a mi hija porque ella está aquí en la sala. Voy a hablar bajito. Pero quien aprende más aquí soy yo. Mi hija me ha dado muchas oportunidades para que yo sea una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor hombre, un mejor padre. Y que ya lo podía haber sido, pero por falta de voluntad, por desconocimiento, por pereza tal vez, por experiencias negativas que se fueron acumulando dentro de mí y me faltó esfuerzo para superar. Pero cuando nacen los hijos, los padres parecen que se renuevan, ¿no es verdad? Entonces, tus hijos son tus grandes profesores. Y por más que a veces ocurren situaciones difíciles vamos a decir así, de entenderlas, o tristes para los padres, pero ahí hay algo para aprender. Quién sabe, no fue, cuando decimos así, ¿no? La falta de gratitud que tienen mis hijos conmigo, por ejemplo. Puede ser que haya padres que dicen eso. Y ahí yo te pregunto, pero quién sabe en tu niñez también no le hiciste entender a tus papás que tú no tenías gratitud por el amor y la dedicación y el esfuerzo de cada uno de ellos. Entonces tu hijo en este momento te está dando la oportunidad de regresar un poco al pasado y darse cuenta de lo que faltó en mí y manifestar amor y gratitud por mis padres en este momento. Pero papá y mamá tal vez ya no estén más conmigo porque ya regresaron al mundo espiritual. La vida sigue, la vida continúa, la vida es eterna. Y cuando limpiamos de nuestra mente aquellos episodios, aquellas circunstancias, aquellas creencias que no tienen nada que ver con un verdadero hijo de Dios, al mismo tiempo que limpiamos nuestra mente y nos purificamos, renovamos o aprendemos a manifestar amor y gratitud a nuestros padres. Y es muy común que eso muchas veces se ve cuando nacen nuestros hijos. Entonces los hijos son muy especiales. Nos hacen aprender cosas maravillosas. Y no solamente eso, nos da una oportunidad de manifestar un otro sentido del amor, una otra etapa del amor, una otra forma del amor. Como aquí el amor de ser feliz por las conquistas de nuestros hijos. Realizarnos con todas las conquistas de nuestros hijos. Ese amor tendría que ser para con todas las personas. Pero los padres, cuando empiezan a ejercitar ese amor, de alegrarse con las alegrías de sus hijos, de ellos realizarse también a través de las alegrías de sus hijos, y dan un paso aún más, se van a dar cuenta que esa misma alegría deben sentir por todas las demás personas. Entonces los hijos son maravillosos, ¿no es verdad?
No se prendan a actitudes que aparentemente sean negativas que sus hijos puedan presentar, pues la mente de los padres se refleja en la mente de los hijos, como ya lo había leído. No refuercen situaciones que ustedes no desean que se continúe repitiendo. Al contrario, nieguen la situación, el hecho, la actitud negativa y afirmen la perfección de sus hijos. Reconozca la buena intención de ellos y animen a los niños cada vez más en dirección al amor y a la solidaridad. Todos los hijos siempre quieren hacer de sus padres las personas más felices y a veces se equivocan. Y en ese momento papá y mamá tienen que estar ahí junto con ellos a través del elogio, hacerles notar que ellos tienen capacidad. Confianza es una otra palabra que tendría que ser mucho más ejercitada por sus padres, por los padres. Confíen en sus hijos son hijos de Dios. Transmítanle confianza, no les transmitan inseguridad, transmítanle confianza. Yo creo en ti, porque tú sos hijos de Dios. Delante de cualquier circunstancia, siempre te va a ir bien. Siempre vas a tener buenas decisiones, siempre vas a hacer las cosas correctas. Cuando sea necesario orientar hacia la dirección correcta, debemos recordar el orden correcto que trae resultados preciosos. Entonces aquí la profesora Katia también nos daba una sugerencia, una orientación. ¿Cómo debemos hacer cuando tenemos que orientar a los hijos porque tal vez se están equivocando? ¿Cuál sería ese orden correcto? Primero, elogiar lo que hace de positivo. Segundo, elogiar un poco más lo que estaba bien. Y tercero, mostrar lo que se puede mejorar. Y cuarto, infundir ánimo en la realización. Aquí ella nos da 4 pasos cuando sea necesario corregir alguna actitud de los hijos. Primero, elogiar lo que hace de positivo. Segundo, elogiar un poco más lo que está bien en aquella situación. Por ejemplo, sos una persona extraordinaria, yo te admiro porque tienes mucha paciencia. Sos una persona, y la paciencia es una virtud. En este aspecto aquí, la intención fue buena, porque tú querías un determinado resultado. Pero aquí necesitas mejorar, porque aquí te equivocaste. Y cuando, corrigiendo ese aspecto, como tú sos una persona extremadamente correcta, paciente, y tenés siempre buenas intenciones, vas a saber corregirlo. Y yo estoy aquí para ayudarte. Y tú lo vas a conseguir porque tú tienes capacidad. Sos hijo de Dios. Y para un hijo de Dios, nada puede ocurrir de malo. Todo lo que puede ocurrir siempre es bueno. Por más que muchas veces eso que sea bueno se disfrace aparentemente de una situación negativa. Fíjense, elogiar todo lo que ese hijo hace de positivo. Segundo, elogiar aquello que tal vez hizo que se equivocó, pero la intención fue buena, la intención fue correcta. Segundo, mostrar lo que puede mejorar. Aquí puedes mejorar. Ese es el tercero. Y cuarto, infundir ánimo en la realización. Estoy seguro que lo vas a conseguir. Estoy seguro que lo vas a lograr porque tú tienes capacidad. Entre las varias virtudes de los padres que deben desarrollar en sí mismos, al tener bajo su responsabilidad crianza de los hijos, está la paciencia. Ser paciente. Ser paciente nos ayuda a reforzar nuestra fe, nuestra confianza, y nos ayuda a reflexionar las cosas que nosotros mismos también debemos cambiar. Mis queridos amigos, Vivencias en Educación, Katia Metrán Saita. Ustedes pueden adquirir, encontrar este libro en su país. Entren en contacto con los líderes de su país que les pueden hacer llegar este maravilloso libro. Muchísimas gracias, Mayara. Ahora es contigo. Hola, profesor. Muchas gracias por la orientación en la reunión virtual de hoy. Y para finalizar, tengo algunas divulgaciones para hacer. La primera es el lanzamiento del portal
ya desde marzo, el 1 de marzo, tenemos un nuevo sitio en la internet con bastantes informaciones sobre Seiichi no Ie en español. Entonces les invito a conocer en el sniespanol.org. Pueden poner ahí en tus computadoras, celular, y van a acceder a contenidos maravillosos. Y también en nuestras redes sociales, en el Instagram, @SNI Espanol, o Facebook también, como en la página de SNI Espanol. Entonces hay mucho contenido doctrinario, las divulgaciones de nuestros eventos, y por ahí podemos nos comunicar. Y para finalizar, nos encontramos entonces en la próxima reunión virtual, en el próximo viernes, con el tema sobre la bondad. Vamos a conversar sobre los actos de bondad y cómo ellos pueden transformar nuestra vida, con la orientación del profesor de la sede internacional, Marcos Rogerio. Entonces, les invito a todos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por la orientación, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Éxito.